Dios les bendiga, bienvenidos a este canal de la Iglesia Nueva Vida. Es un placer para nosotros saludarlos como siempre y darles gracias por contactarnos, por escuchar nuestros mensajes, nuestras predicaciones. Nuestros deseos que Dios los bendiga a través de estos mensajes. Lo hacemos con todo nuestro corazón, esperando que algunos de ustedes o todos sean bendecidos con la palabra de Dios. Y los invitamos a que nos sigan apoyando, escuchando este mensaje. Después de que lo escuche, envíelo a otra persona que usted sabe que será de bendición. Pastor Clemente Gómez les saluda desde la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto y que Dios les bendiga. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿Y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no queremos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por estos momentos que nos haces estar reunidos en tu casa, Señor, en comunión. Gracias por estas alabanzas que hemos podido entonar. Gracias por estos testimonios que han engrandecido tu nombre también, Señor, que cuentan de las maravillas que tú sigues haciendo en medio de nosotros. Ahora prestamos nuestro corazón y nuestro oído para escuchar tu palabra y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrar a cada vida, a cada corazón, a cada padre, a cada madre, a cada persona que se encuentra aquí en tu casa. Que tu Espíritu Santo pueda bendecirnos con tu palabra, con tu fortaleza, con el poder tuyo, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Dios es bueno, ha sido bueno y sigue siendo bueno. Él es maravilloso, Él es precioso, distinguido entre 10,000. Gloria a Dios. Una escritura, hermanos, muy, muy hermosa. Yo sé que todos la hemos leído en varias ocasiones, ¿verdad? A veces la leemos y nos detenemos y no seguimos, ¿verdad? Por eso a veces se nos olvidan algunos nombres. Pero yo quisiera en esa tarde hablar de una mujer llamada Rispa, ¿ok? Una mujer llamada Rispa, una mujer valiente, una mujer que luchó en silencio hasta que recibió la misericordia de Dios, ¿ok? Y ojalá que esto nos sirva de inspiración a cada uno de nosotros cuando tenemos una petición delante de Dios. Gloria a Dios. La escritura que leímos nos habla, hermanos, de
el hambre que hubo en los tiempos de David por 3 años consecutivos. Y a los 3 años David consulta a Dios para saber por qué razón ha venido esta hambre a la tierra. Algo hermoso del rey David, que sabía consultar a Dios. Y cuando sabemos consultar a Dios, encontramos muchas respuestas de parte de Dios. Y para consultar con Él, solamente podemos hacerlo cuando sabemos que Él escucha nuestras oraciones. Y cuando sabemos que Él escucha nuestras oraciones, es cuando aprendemos a buscar a Dios. Y eso es lo que hizo David, ¿verdad? Él consultó a Dios, ¿verdad? Y Dios le responde y le dice Jehová, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Gloria a Dios. Si leemos la palabra de Dios, hermanos, cuando hay pecado en la ciudad, cuando hay pecado en la casa, Dios no puede obrar. Y esto que Saúl había hecho no podía quedarse así. Dios tenía que obrar su justicia, porque los Gabaonitas era un pueblo de entre los amorreos, no era pueblo de Dios. Pero aún los no creyentes a veces tienen cosas que enseñarnos a nosotros que somos hijos de Dios. Porque a veces como hijos de Dios se nos olvida de qué es capaz de hacer Dios por nosotros. Dios es poderoso y puede hacer muchas cosas por su pueblo, pero a veces su pueblo se olvida de Dios, se olvida de la comunión, se olvida de glorificar a Dios. Los Gabaonitas, dice la Escritura que cuando Israel entró a poseer la tierra, todos los pueblos, hermanos, temían por causa del pueblo de Israel, porque Israel los estaba venciendo a todos. Y los Gabaonitas usaron de astucia para salvar sus vidas, fíjese, para salvar sus vidas. Ellos sabían, hermanos, que el pueblo de Israel los iba a derrotar, quizá matar, y los iba a echar fuera. Y usaron de esta astucia y se fingieron ser extranjeros de muy lejos para venir a Josué y hacer pacto de paz con ellos. Vinieron y engañaron a Josué y juramentaron. Y Josué juramentó, hizo alianza de paz con ellos. Después de esta alianza, después de haberla hecho, Josué y sus hombres se dieron cuenta que habían sido engañados. Pero ya se había firmado esa alianza de paz y ya no se le podía hacer nada. Ya no los podían matar. Los hicieron aguadores, los hicieron leñadores, pero al final fueron bendecidos porque fueron trabajadores para el templo, para la casa de Dios, el resto de sus vidas. De todas maneras salieron ganando. Gloria a Dios. Fueron siervos en la casa de Dios. Siervos en la casa de Dios, lo que a veces nosotros como creyentes no queremos hacer, ¿verdad? Pero ellos fueron creyentes, fueron siervos en la casa de Dios porque temieron al Dios de Israel. Sabían quién era el Dios de Israel, sabían que no tenían esperanza y por eso prefirieron hacerse siervos de este pueblo que morir en manos de ellos.
fueron ellos astutos. Guardaron sus vidas y vivieron entre el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y por medio de ese pacto podían vivir en la tierra de Israel todo el tiempo que ellos quisieran. Gloria a Dios. Cuando pasan los años y empieza a reinar Saúl, dice la escritura que Saúl, por celos del pueblo de Israel, empezó a matarlos y mató a mucha gente de los gabaonitas. Y Dios no iba a permitir eso, porque no podían quebrantar el pacto, el juramento de paz que habían hecho. Por lo cual Dios empezó a llamar la atención del pueblo de Israel y les trajo hambruna por 3 años, hasta que David comenzó a consultar a Dios, y Dios le hizo saber por qué razón había llegado el hambre, por qué razón el hambre estaba esos 3 años ahí. David, un hombre sabio, llama a los gabaonitas y les dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Los gabaonitas dijeron: no queremos oro, no queremos plata, no queremos que mueran los de Israel. Simplemente queremos que mueran ahorcados 7 hijos de ese hombre que intentó matarnos, que mueran colgados. 7 hombres de la casa de Saúl. Y David dijo: está bien, está bien. Pero dice: y dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa y 5 hijos de Mical para ahorcarlos, para colgarlos. Se los llevaron al monte y allá los colgaron, a los 7, para quitar la afrenta que había en Israel, para quitar el pecado que había en Israel. Dice la escritura, hermanos, que se llevaron a 2 hijos de Rispa. ¿Okay? Yo quisiera que las mamás viéramos esto. También los papás, también los hijos, ¿por qué no? Pero que veamos el ejemplo de esta mujer. ¿Ya? ¿Cómo se siente esta mujer que después de un tiempo, después de muchos años, vengan y se lleven 2 de sus hijos para colgarlos? Rispa era una concubina de Saúl. Ella era concubina. Y estos 2 hijos de ella eran hijos del rey Saúl. Pero se los quitaron para llevárselos al monte y colgarlos como habían pedido. Pero dice la escritura, dice: los entregó en las manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada.
al comenzar la siega de la cebada, fue cuando ellos fueron colgados allá en el monte. Pero Rispa, hermanos, Rispa, una madre de a de veras, una mamá de a de veras, una mamá como usted, una mamá que ama a sus hijos, una mamá que da todo por sus hijos, una mamá que cuida a sus hijos desde que nacen, desde antes que nazcan, que ven por ellos en las buenas y en las malas, que se sacrifican, que se levantan a cualquier hora para ver por sus hijos, y cuando crecen y los hijos se hacen malos, lo que sea, los siguen amando y siguen intercediendo por ellos. No importa nada, esas mamás siguen orando y orando y orando y orando y orando por sus hijos. Esta mamá fue muy diferente a la otra mamá que se menciona aquí, Mical, porque no se dice nada de Mical. Pero Rispa lo que hizo cuando se llevaron a sus hijos allá para el monte para colgarlos, ella tomó su manto de luto y se fue tras ellos. Y fue subiendo el monte, Y ahí los mataron. Pero Rispa no se regresó a casa. Ella se quedó en el monte, junto a la peña. Ahí se quedó ella. Y se quedó allí, hermanos, por espacio de entre 4 y 6 meses. Porque dice que era el comienzo de la siega y se quedó ahí hasta las lluvias. ¿Y qué es lo que hacía esa mujer? Esa mujer luchaba en silencio. Esa mujer proclamaba un mensaje en silencio y luchaba por sus hijos, aunque ya muertos, pero luchaba por ellos. ¿Y qué es lo que ella luchaba por ellos? Justicia, 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 lo que es justo, lo que es justo. Si usted es una mamá y una mujer de Dios, usted tiene derecho de presentarse delante de Dios, interceder por sus hijos, por sus nietos, interceder hasta que Dios le haga justicia. Y esta mujer allí estuvo desde el primer día. Y entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Por el espacio de 4 a 6 meses, ella estuvo ahí junto a la peña donde sus hijos habían sido colgados. Y con ese manto espantaba las aves en el día, y nadie se va a comer la carne de mis hijos. Y de noche ninguna fiera se va a comer la carne de mis hijos. Y ya están muertos. Pero ¿qué es lo que ella pelea? Justicia. Porque sus hijos merecen una sepultura digna. Porque ellos no eran hombres malos. Ellos eran hijos del rey Saúl. Esa era su culpa, haber nacido de este hombre. Pero ¿qué culpa tenía? Ninguna. Y esta mujer tampoco. Era la concubina del rey Saúl. Y por eso ella está ahí, hermanos, viendo cada día cómo los cuerpos de sus hijos se van deshaciendo, desbaratando
pudriéndose, cayéndose la carne de sus cuerpos, pero ninguna ave del cielo va a comer de ellos, porque de día ella los espantaba, y de noche ella está velando que ningún animal del campo venga a comer la carne que han olfateado. Y ella de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, está velando por los cuerpos de sus hijos. ¿Qué es lo que ella busca? Ella busca, hermanos, que sus hijos no pueden quedar ahí colgados para siempre, sin hablar, sin decir lo que espera. Ella está ahí clamando y clamando y clamando, porque ella sabe que Dios está viendo. Y dice la Escritura que esto llegó a oídos de David. Fíjense, no había internet, no había lo que hay hoy en día, pero llegó a oídos de David. Alguien fue y le dijo a David: allá en el monte Rispa está desde el día que colgaron a sus hijos. Hermanos, pero gloria a Dios. Dios ve todas las cosas. Y antes que David escuchara esto, Dios ya había escuchado a esta mujer. Antes que David escuchase, hermanos, estas palabras, el Dios omnipotente ya la había visto, como dijo Agar, el Dios que me ve. No estamos solos, Dios está con nosotros. Nuestros hijos no están solos, Dios está con ellos, porque Dios se los dio a usted como herencia. Son su herencia, hermanos. Los hijos son su herencia. Dios se los dio como herencia. Dios los va a cuidar, Dios los va a proteger. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Los hijos que Dios le dio son especial para Dios. No importa cómo anden, no importa cómo vivan, no importa si quieren venir, no importa si no quieren venir, no importa si están en drogas, no importa nada, hermanos. Es la herencia que Dios le dio. Dios se la dio a usted como herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Y esta mujer, hermanos, por más de 4 meses allí estuvo sin bajarse del monte, sin comodidades, sin techo. Pero sus hijos no iban a permanecer así para siempre. Cuando David escuchó, hermanos, fue movido a misericordia. Fue a donde los gabaonitas tenían o habían sepultado los cuerpos de Saúl y de Jonatán. Se trajo los huesos de ellos y se trajo los huesos de estos 7 para sepultarlos. Y todo esto, hermanos, todo esto porque Rispa, esta mujer peleó en silencio. Peleó, hermano, por sus hijos, peleó por sus hijos, peleó por sus hijos. Y aunque ya estaban muertos, pero ella sabía que sus hijos no eran malos, no eran culpables y merecían ser sepultados, no dejados ahí, colgados como malhechores. Entonces, por eso, mamás y también papás, no se den por vencidos por sus hijos. El enemigo
El enemigo quiere destruir a los hijos. Porque para el enemigo, el hijo de un cristiano, para él es como una victoria, para él es como un trofeo de quitarle a un cristiano sus hijos. Y por eso es que el enemigo, hermanos, los ataca más a los hijos de los creyentes. Pero no importa cómo anden los hijos. No importa, hermanos, la situación, que no quieran, que tengan vicios, que anden en drogas. Cuando hay una madre como Rispa, que intercede, no va a dejar que el enemigo venga y se coma sus carnes. No va a dejar que los espíritus de rapiña vengan a comerse la vida de sus hijos, porque Dios se los ha dado a usted como herencia. Y mientras usted luche, mientras usted interceda, mientras usted busque a Dios y esté como Rispa con ese manto espantándolos de día y de noche, el enemigo no va a poder tenerlos. Pero hay que ser como Rispa. Quizá no con el manto así, pero en oración, sin bajar la guardia, creyendo que esos hijos van a servir a Dios con ministerio. Porque así es Dios, hermanos. Así es Dios. Si David fue movido a misericordia, imagínese Dios. Imagínese a Dios, hermanos. Pero hay que luchar en silencio. Pero vivimos tiempos difíciles. Y Dios va a levantar, hermanos, una generación fuerte con nuestros hijos. Por eso es que el enemigo los bombardea, hermanos, con tanta basura. Porque es esa generación la que se va a levantar en el nombre del Señor. Y toda mamá no va a dejar que nadie se robe la salvación de sus hijos. A mí me impacta, hermanos, esta mujer, ¿verdad? Esa mujer, hermanos, se quedó más de 4 meses allá en el monte. Fíjese, día y noche. Si a mí me da miedo salir a la yarda hasta cuando está todo oscuro, se imaginé. Pero día y noche, hermanos, espantando, velando, hermanos. Ninguna fiera del campo se va a comer las carnes de mis hijos. Y aunque ella la veía, que ese cuerpo se iba deshaciendo cada vez. Pero ella sabe que esos huesos tienen que ser sepultados. Ella no podía hacerlo. Nadie podía bajarlos. Así tenían que quedarse. Pero su lucha tocó el corazón de David. Porque David era un hombre de Dios. Cuidemos la herencia que Dios nos ha dado. Cuidemos, hermanos. Y no se dé por vencido. Hijos o nietos, Dios los va a traer. Pero no hay que darnos por vencidos. Hay que luchar como esta mujer. Hay que luchar. Cuando fueron sepultados, viene la lluvia. Fíjese, viene la lluvia, ¿verdad? Y esta mujer logró lo que ella deseaba. Mis hijos no pueden quedarse ahí.
mis hijos no pueden quedarse ahí, ¿verdad? Como diciendo, mis hijos no van a ser un trofeo para el diablo. No permita que los hijos de nadie sean trofeos del diablo, hermanos. Porque el diablo se ríe cuando se los quita a un cristiano para hacerlo ver mal. Pero cuando el cristiano lucha, hermanos, encontramos que el poder de Dios se manifiesta. Se manifiesta. Y yo quisiera, hermanos, que decía que era para las mamás, ¿verdad? Por ser Día de las Madres. Mamás, tomen el ejemplo de Rispa. A veces tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? Proverbios habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa sabe luchar por su casa, sabe luchar por sus hijos, es trabajadora, se levanta temprano, no es floja, ella ayuda al esposo, ella es corona de su esposo, ¿verdad? Y esposos de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera, porque los hijos son de los dos. Hay que luchar por nuestra casa, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos dé de su gracia y nos dé sabiduría, hermanos, para luchar, para levantarnos en guerra contra el enemigo, ¿verdad? Y si sus hijos son cristianos, ¿verdad? Ame a su hermano. Y si usted sabe que su hermano tiene hijos que no son cristianos, empiece con este manto, hermano, a espantar los espíritus que quieren devorarlos, ¿verdad? Hermanos que nos ven en línea, les deseamos que Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya llegado a sus vidas, haya llegado a su corazón. Si usted tiene familiares, seres queridos que el enemigo ha tratado de robar la salvación de ellos, levántese en el nombre del Señor y empiece a luchar por ellos. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, les deseamos que Dios les bendiga y hasta la próxima.